Seguimos con Principio para Triunfar por Latinísima. Aquí hablamos todos. Saludos mis amigos de Principio para Triunfar. Una nueva oportunidad que usted pueda, a través de la palabra de Dios, recorrer sus vastos conocimientos, sus principios que nos van a ayudar, sin duda, a que nuestra vida sea más centrada, más enfocada y con mayor principio. ¿Por dónde? Por Latinísima. Esta es la emisora que tiene esta oportunidad donde hablamos todo. Y estamos en este lugar, llegamos a ustedes a través de Euforia, Roku, Fire, YouTube y evidentemente nuestra aplicación latinísima.net. Hoy queremos hablar acerca de cómo yo puedo construir un futuro. De qué manera yo puedo establecer o tener los ingredientes para construir un futuro. Todos estamos enfocados de alguna manera en la construcción de nuestro mañana. Pero nuestro mañana, la Escritura nos habla que está en las manos de Dios. No hay manera en la cual podamos construir nuestro mañana si no es con Dios. Por lo tanto, hoy nuestro principio para triunfar tiene que ver precisamente con esa temática, construyendo mi futuro con Dios. ¿De qué manera yo puedo construir mi futuro con Dios y cómo puedo hacer que esto sea loable para mi vida? Viene la palabra de Dios, como siempre tenemos como base, en auxilio a nuestras vidas. Y dice así la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Todo lo que hagan, dice el texto, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. No para los hombres, sino para el Señor. Y aquí la expresión bíblica usa la palabra todo, que implica toda la dinámica de la vida y las diferentes áreas y motivaciones que tienen que ver con lo que estamos haciendo en el proceso de llevar adelante nuestra vida, en nuestro andar día a día. Esta es la recomendación que nos da la Escritura, porque evidentemente el futuro vivir es único para cada persona. Tu vida, tu futuro es único para ti. Y lo que Dios quiere para tu vida siempre es lo mejor. Y entonces tiene que estar basado en ese plan personalizado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tienes que aprender a enfocarte, a buscar que cada una de las acciones que tú hagas en tu caminar en este mundo verdaderamente estén llevando adelante tu vida y no la estén atrasando. Pero para hacerlo tienes que comenzar por ver a quién tú vas a agradar, con qué sentido o a quién vas a invitar a tu vida. Buscando en la palabra de Dios encontramos un texto que el profeta Jeremías nos declara en el capítulo 29, versículo 11. Dice el profeta: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros el futuro que esperáis. Este es un texto que habla de futuro, habla de construcción, habla de realización de cada una de las metas, pero de igual manera está íntimamente ligado cada uno de estas metas que hemos acabado de mencionar, están ligadas con el Señor. El Señor es quien sabe, dice el profeta, porque yo sé los planes que tengo. Yo sé los planes que tengo. ¿De quién son los planes? De Dios. ¿Cómo yo puedo construir entonces un futuro precisamente que descanse en ese poder de Dios o que esté enfocado en esa grandeza de Dios? Dios dice en su palabra que nos ha creado con un plan específico, para nuestra vida. Podemos estar llenos de esperanza, de propósito, de seguir en la voluntad de Dios. Pero para ello necesitamos verdaderamente enfrascarnos en construir una vida de comunión con el Señor para lograr cada uno de estas intenciones. Por lo tanto, ¿cómo entender el plan de Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a ese mañana que Dios tiene conformado o preparado para mí? ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, tengo que comprender en primer lugar el concepto o comprender el concepto de valor personal.
Tú tienes una valía, tú tienes principios, tú tienes un estilo de vida, tú tienes un carácter, tú tienes emociones. Es importante que tú aprendas a reconocer quién tú eres y todo el potencial que hay en ti. De cómo tú aprendas a valorarte, de cómo tú veas la cercanía o el alcance que tienes para con Dios. Eso te va a ayudar de una manera tremenda para tu vida. Te va a ayudar de una manera satisfactoria. ¿Cómo entender el plan de Dios para mí? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr esto evidentemente en mi vida? Dice la palabra de Dios: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un trato especial con nosotros. Dios tiene un trato magnífico con nosotros. Somos tan valiosos porque Dios nos ama. Dios es la esencia misma del amor. De hecho, Dios es amor. Por lo tanto, nosotros, para poder construir un mañana, tenemos que hacerlo en base a ese principio, al principio del amor, al principio de la gracia de Dios en nosotros. Somos tan valiosos que Dios nos ama. Así que no consideres que tú eres un don nadie, o que no eres nada, o que no puedes lograr construir algo verdaderamente loable, porque Dios te ama a ti. Y el amor cubre multitud de faltas, y el amor te ayuda a tener las fuerzas necesarias para seguir adelante. Amor es contar con un compromiso incondicional para buscar lo mejor en nosotros. Es decir, cuando tú te amas, tú te cuidas tu apariencia física, tú cuidas la relación con las demás personas, porque tú amas, estás lleno de buenos sentimientos, tú eres un espíritu que está ligado con ese amor del Señor. Y tienes un Señor que te ama de manera especial. Es decir, que hay un sentimiento que debes aprender a que sea recíproco en tu vida. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mandamiento de Dios. Clamaré al Dios Altísimo, el Dios poderoso que me favorece, dice el salmista. Qué bueno, yo puedo hablar con Dios porque tengo un Dios que me ama. Yo puedo construir un futuro porque tengo un ser muy especial que está al tanto de mis más mínimas necesidades, que está al tanto de mis carencias, que se preocupa por mí. Yo no estoy solo, yo estoy caminando con el Señor. Yo puedo construir un futuro con el Señor cuando tengo verdaderamente ese concepto en mi vida. El libro de Proverbios, escrito por el sabio Salomón, nos aconseja de la siguiente manera: los que temen al Señor están seguros. Él será refugio para sus hijos. Yo tengo a alguien que me ama y tú también. Yo puedo construir un mañana porque mi mañana se va a construir sobre la base de ese amor. Se va a construir sobre la base de esa relación. Se va a construir sobre el sustento de esa roca que me ama. Yo sé los pensamientos que estoy seguro. El Señor es un refugio para los hijos. Seguridad ¿implica qué? Implica que puedo vivir tranquilamente. Es algo inamovible. Es algo que no va a cambiar. Hay relaciones que se pueden truncar. Hay metas que a veces varían por determinadas circunstancias, sobre todo si son metas humanas. Pero cuando tú tienes esta relación con el Señor, eso te va a dar una fuerza que es imparable en tu vida. Es decir, que sabemos que pertenecemos a Dios y que somos aceptados por Él. Eso nos va a dar un regocijo tremendo en nuestra vida. ¿Cómo entender entonces el plan de Dios para mi vida? Ya sé que Dios me ama, ya sé exactamente que puedo estar seguro en sus manos. Bueno, en primer lugar yo tengo que aprender a permitir que el Espíritu guíe mi vida. Yo, para construir un mañana y para que sea un mañana de bendición, yo tengo que pedir que el Espíritu de Dios sea quien controle mis pasos, controle mi vida y me esté guiando en todo lo que yo estoy aprendiendo y estoy caminando en ese proceso de construcción de mi mañana, de mi vida. Eso es importante. Cuando hablamos en el sentido
de buscar esta relación con el Espíritu de Dios, tenemos que mirar no una búsqueda de la felicidad, sino una búsqueda de la santidad, es decir, una búsqueda de estar cerca a Dios o cerca con Dios. Y esto es importante que lo veamos, y ahí tenemos un cuadro para compararle. No podemos buscar ser religioso y estar en una iglesia. El tema no es la religión, el tema es la relación. Es decir, que tú aprendas a cultivar una relación con Cristo, una relación con tu Dios. Eso es lo que te va a catapultar, eso es lo que verdaderamente te va a ayudar. Busca la dirección del Espíritu Santo por medio de esa relación que tú cultivas con el Señor. En vez de estar pensando en cumplir leyes externas, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y demás, que en algunos casos son la mayoría de los casos, son cosas buenas y saludables y oportunas y buenos consejos y demás, pero qué bueno que tú no lo hagas por un compromiso, que tú lo hagas porque es un estilo de vida, que es una obediencia de tu corazón. Eso es relevante para construir un mañana, que lo hagas porque verdaderamente lo están sintiendo. No es buscar a un cristianismo cultural. Bueno, toda mi familia ha ido a tal congregación, toda mi familia pertenece a tal denominación, toda mi familia ha seguido cada uno de estos parámetros, cada una de estas ideas. No, busca un cristianismo bíblico, donde la palabra de Dios, por esos principios para triunfar, se basa en la palabra de Dios. En extraer de las Escrituras esos principios que puedan tener algo sólido, pero que sean sustentados por la palabra de Dios, por la Biblia. A veces construimos entonces buscando la aprobación humana y exactamente el texto nos está diciendo que hagamos todo lo contrario. No busque la aprobación de los hombres, porque los hombres un día van a estar a tu favor, otro día van a estar en contra y al tercer día pueden virarte de espalda y traicionarte. Busca la aprobación del Señor. Busca la aprobación divina en todo lo que tú haces en la vida. Por eso la Escritura viene nuevamente a aconsejarnos en estos principios importantes. Así que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, así que no nos fijemos en lo invisible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Enfócate en eso, en lo que no se ve, en lo que no tiene un alcance verdaderamente en tu vida. El Evangelio según Mateo recoge las palabras del Señor. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, que conduce a la destrucción. Muchos entran por ello, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Que tú seas uno de esos pocos que te enfocas en construir un mañana que no tiene la intención de agradar a los hombres, sino que está enfocada en el concepto de agradar a Dios. Busca la dirección del Espíritu en tu vida. ¿Cómo entender, en segundo lugar, el plan de Dios para mi vida? Sigue la verdad de Dios. Hay muchas personas que dicen tener la verdad, pero hay una única verdad. La verdad sí es absoluta, aunque algunas filosofías niegan la veracidad de esta afirmación. Dios es verdad. Dios es la verdad y su palabra es verdad. Siguiendo esa verdad, tú vas a verdaderamente poder establecer principios que son bases sólidas en tu vida. Principios que te van a ayudar a caminar día a día en esos conceptos. Por eso, permite que Dios sea quien gobierne en tu corazón y tu vida. Permite que Dios esté dirigiendo tus pasos. Su verdad sea esa brújula que orienta tu andar. Por eso dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habla de dar gloria a Dios, que no sea para ti, que no estés enfocado en agradar a los hombres, sino enfocado en agradar a Dios. Dice la Escritura, todos los llamados en mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así lo declara el profeta Isaías. Qué importante entonces que tú puedas establecer el diseño de tu mañana, el diseño de tu vida, el diseño de tu día a día bajo la dirección de la verdad de Dios, sustentada en su verdad, de descubrir la verdad de Dios en cada una de las circunstancias. Cuando tú vas avanzando en la vida, aparecerán determinados caminos diferentes entre sí,
muchas variantes, muchas variables. Busca la dirección de Dios en cada una de esas circunstancias y encontrará cuál es el correcto. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos pensamientos, dice Proverbio, hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. ¿Quieres construir un mañana seguro? Permanece en el consejo de Dios. Descubre la oportunidad cuando obedeces. Cuando tú obedeces al Señor, Él es capaz de encaminar tus pasos. Dice Isaías, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Escucha a Dios, porque tú no sabes. Tu vista, tus sentidos pueden traicionarte, pero Dios no. Dios conoce el mañana. Y Dios, cuando tú te guías por el Señor y te encomiendas a Él, pues eso te va a permitir construir un mañana seguro en el Señor. Descubre cómo esperar en Dios. Aguarda a Jehová, dice la palabra de Dios. Esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera en Jehová. Busca esa dirección de esa verdad que en tu vida. Para cuando tú vas a determinar metas y principios en tu vida, es importante que tú entiendas que las metas deben ser específicas. No intentes dar pasos muy elevados, pero sí que estés tú concentrado en cuál es tu visión, hacia dónde tú vas, pero que tengas esa especificidad. No que sean metas inalcanzables, que sean metas alcanzables. Las metas deben establecerse o tener un plazo para lograrlo, que tú sepas por dónde vas. Es decir, que tú puedas establecer, optimizar tu vida de manera que sea lo más efectiva posible. Las metas no dependen de otros para que se complementen con éxito. Las metas, evidentemente, deben estar enfocadas en la voluntad de Dios y en la verdad de Dios. Así que si quieres construir un mañana, que tus metas tengan este sentido o esta intención. Dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipo de la siguiente manera: prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo la meta. Yo voy a la meta. Yo tengo una meta. Y pueden existir obstáculos que me hagan caer de esa meta o intenten hacerlo. Pero yo sigo. El apóstol Pablo, mientras escribía la carta a los filipenses, donde aparece este texto que acabamos de citar, aparentemente estaba en prisión. Pero desde el capítulo 1, el apóstol ha estado hablando con relación a que él seguía predicando y estaba contento. Filipenses es la epístola del gozo, la carta del gozo. Estaba contento porque estaba cumpliendo su misión, que tu meta nadie te la pueda quitar y tú vayas avanzando en ella. Dice el libro de Efesios en su capítulo 5, versículos del 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. Ten cuidado. Valora cada uno de tus pisadas. Ten cuidado. No vivan como los necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Este texto recientemente estuvimos compartiendo con ustedes, pero qué importante que usted aprenda a vivir como sabio. Construir un futuro con Dios implica depositar tu confianza en Él. Tú quieres construir un mañana, confía en Dios. Agrada a Dios. No intentes confiar en los hombres ni agradar en ellos, porque puedes verte en problemas. Pero cuando tú tienes un sustento sólido, donde tú te puedes apoyar y caminar en ese sustento, entonces evidentemente tú vas a poder construir un futuro loable. Busca su guía a través de la oración y de la palabra. Busca su dirección. Qué importante que aprendamos a buscar dirección. Que nos paremos un tiempo. A veces el hacer un alto en el camino de la vida se puede interpretar como una pérdida de tiempo, pero muchas veces es un momento para reorganizarlo, es un momento para establecer o reafirmar nuestras metas y trazar una senda más precisa,
bajo las nuevas circunstancias de las que inicialmente habíamos creado, sin que la visión sea alterada, pero que yo pueda descansar en el Señor y vive de acuerdo a los principios de Dios, porque tú estás intentando no hacer otra cosa que agradar a los hombres. Tú quieres agradar a Dios, entonces vive de acuerdo a los principios de Dios. Sus principios son una bendición para sus hijos. Y siempre que seguimos sus principios, siempre que seguimos su verdad, evidentemente vamos a estar alcanzando un gozo extraordinario en nuestra vida. Vamos a estar sintiendo de que tenemos ese respaldo y de que Dios nos está abriendo puertas, las puertas de un futuro mejor. Construir tu futuro con Dios es un camino de fe que te lleva a una relación íntima y a la realización de tu propósito de vida. Por lo tanto, la palabra de Dios no nos advierte. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Pero entendíamos el profeta Jeremías nos estaba hablando de que Dios tiene un mañana preparado para nosotros, que Dios tiene un futuro de esperanza preparado para nosotros. Ahora reafirma en el Nuevo Testamento, a través del libro de Romanos, este texto. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. A veces es difícil de entender el mañana. A veces es difícil pensar cuando estamos en ese proceso de caminar en la construcción del futuro. A veces es difícil entender. ¿Estaré avanzando o estoy retrocediendo? Pero cuando tú vas en las manos de Dios y cuando tú te pones en Él, siempre vas a ir avanzando. Porque el Altísimo está dirigiendo tus pasos. El Altísimo está dirigiendo tu caminar. Dice el texto, para el bien. Siempre que Dios hace algo, lo hace para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios nos ha llamado y es importante que aprendamos entonces a tener estos consejos en nuestras Biblias. ¿Cuáles consejos son útiles en la construcción de mi mañana, de mi futuro con Dios? ¿Cuáles serían estos consejos? Bueno, en primer lugar, la confianza en Dios. Porque tú estás preparado para agradar a Dios. Tienes que confiar en el Señor. El Señor nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar desalentado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La oración. Qué importante cuando estés en esas curvas que no sabes exactamente qué lograr. Orar. Buscar tiempo en el Señor. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, extrayendo de ella estos principios que estamos de alguna manera resumiendo en algunos de estos encuentros para que tú puedas tener esa bendición en tu vida. Y la perseverancia, no te rinda, continúa, sigue avanzando. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, lo confirma la palabra de Dios. No te rindas por esas heridas de la vida, no te rindas por esos momentos en los cuales tu visión se aleja y aparentemente no se logra. Con Dios todo es posible. Por eso el apóstol dice también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y qué importante que aprendamos a tener comunión con los creyentes. Una comunión en base a esa relación que tengo con el Señor. Eso me va a ayudar de una manera extraordinaria en mi vida. Qué importante que aprendamos a descansar para construir un mañana, para construir mi futuro. Tengo que aprender a descansar en esa gracia de Dios. Dice el texto del Señor hablándonos en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios. Por eso la Escritura nos recomienda, primero agrademos a Dios y no a los hombres. Enfoquémonos en agradar a Dios y no en agradar a los hombres, porque Dios siempre nos va a estar ayudando. Y el texto que estamos citando dice que todas estas cosas os serán añadidas. ¿A cuáles cosas se refiere? Se refiere a ese mañana que tú estás construyendo con la ayuda y la mano de Dios. Se refiere a ese avance o a ese momento en los cuales tú estás comprometido
con lograr un alcance en la gracia del Señor. Mas buscar primeramente el reino de Dios significa que para tú construir un mañana verdaderamente sólido, tienes que aprender a tener el principio de que sea Dios el invitado principal en tu vida, que sea Dios quien acompañe tus pasos y que sea Dios quien ilumine tu futuro, porque no hay otra manera en la cual tú puedas construir un mañana sólido o saludable que no sea cuando tú estás descansando en la poderosa mano de Dios. No hay manera en que tú puedas construir algo duradero y de bendición y de solidez si no tiene en su seno, en su sustancia, los principios y la esencia misma de Dios. No hay manera en que lo puedes lograr de una manera bendecida. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A cuáles cosas se refieren? ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas que no vas a lograr? ¿Qué cosas se está distanciando de tu vida? ¿Qué cosas parece que están lejos de ti? La Escritura dice que tiene un sueño para ti, que tiene una esperanza para ti y que todas estas cosas serán añadidas. Lo que parece que es imposible de lograr, es posible con la ayuda de Dios. El pueblo estaba en el desierto. El pueblo carecía de agua y Dios le dio agua en abundancia. El pueblo de Dios estaba en el desierto y carecía de carne, aunque estaban alimentados del maná, pero quisieron tener carne. Y Dios le dio carne y carne en abundancia. Pero cuando tú te pierdes en los principios del mundo y no buscas la gracia de Dios, entonces hace lo que hizo el pueblo. No siguió el principio que Dios le había dado para la carne y su codicia le arruinó la gran bendición que Dios le había regalado. De igual manera, Moisés, en vez de pedir o hablarle a la peña, la golpeó. No siguió los principios y al no seguir los principios no pudo entrar a la tierra prometida. Pero cuando tú estás buscando el reino de Dios en su lugar y siguiendo sus principios, todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, construyamos un futuro con Dios y así podemos juntos llegar más lejos y llegar con la gracia del Señor. Estamos en Latinísima. Llegamos a ustedes a través de Euforia, Roku, Fire, YouTube y también nuestra aplicación latinísima.net. Una bendición extraordinaria en esta emisora donde hablamos todo y llegamos a ustedes deseándole mucha bendición en el nombre del Señor. Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.